quinta intervención de lo que va de este primer debate de este proyecto de ley orgánica de prevención integral de las drogas. La asambleísta nacional por Creo, Mae Montaño. Yo quiero iniciar diciendo que la semana, hace 15 días creo, cuando inició este primer debate, escuché la magnífica exposición del asambleísta Ramiro Aguilar. Si él me lo permite, quisiera quedarme con esa exposición, porque puso elementos tan importantes referidos a la estructuración y al contenido de esta ley que deberían ser suficientes para replantear profundamente este proyecto, inclusive, diría yo, para volverlo a elaborar, de ser posible. Es necesario que cuando hablemos de temas tan profundos como este que estamos tratando, seamos sinceros. Hay que sincerar estos debates, hay que sincerar el contenido de las leyes, hay que hablar con la verdad. Uruguay debatió legalización del consumo de marihuana. Así debemos ser, entonces la gente sabe a qué viene. Pero no podemos debatir sobre un proyecto que se llama de prevención integral del consumo de drogas, cuando el contenido de la ley dice otra cosa. Quienes tenemos una experiencia en el trabajo de prevención del consumo de drogas, tendríamos que celebrar que haya una ley que se incorpore al sistema legal del país y que trate de manera integral el tema de la prevención. Pero esta ley, este proyecto de ley, desde luego, no es eso, no es lo que necesita el país. Recuerdo, por allá por los años 80, antes de que aparezca el CONCEP, los temas de control, fiscalización y prevención de drogas estaban en manos de la Procuraduría General del Estado. Para mí, la mejor época en el tratamiento de determinados proyectos específicos en los temas de prevención del consumo de drogas. Buena época, pero fue incompleta. Faltaba, porque era inexistente, el tema de rehabilitación de drogas. Y se dijo entonces que había que cambiar, sacar a la Procuraduría y crear una institucionalidad fuerte, y nace el CONCEP. Y en esa época dijimos, un consejo con 7 cabezas, que creo que había en ese momento, no es lo suficiente para orientar una política seria, acciones y proyectos específicos. Pero en ese CONCEP, por lo menos, estaban representados los diversos ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. ¿Qué pasó? Que al CONCEP se le amontonaron una serie de funciones y de competencias. Control y fiscalización de sustancias psicotrópicas y etcétera, etcétera. Pero también ser el depositario de esas sustancias decomisadas y de los bienes incautados a los narcotraficantes, a los presuntos narcotraficantes, porque el juicio no estaba concluido. ¿Qué pasó con el CONCEP? Que con estas múltiples funciones descuidó precisamente aquella que era del máximo interés social, que era la prevención. Y como estamos acostumbrados, creemos que sacándole al uno y poniéndole al otro y cambiando de nombre, porque como estamos en la Procuraduría, nos llamamos DINACTE, DINACONTE, o sea, cualquier cosa. Estamos acostumbrados a pensar que cambiando de nombre o quitándole al uno la competencia y poniéndoselo al otro, resolvemos los problemas. Estamos acostumbrados a pensar que si la ley tiene motivaciones hermosas, el contenido no importa lo que diga. Estamos acostumbrados a esconder la basura, la suciedad debajo del tapete, porque con eso ya nadie lo ve. Y olvidamos profundizar y poner el dedo en la llaga. Señores, no podemos discutir y debatir sobre prevención sacándolo del contexto general de las drogas, donde el control y la fiscalización, la prevención y la rehabilitación son 3 elementos que tienen que ser debatidos a profundidad, porque no podemos definir políticas de prevención si no entendemos los problemas del control, de la fiscalización, si no entendemos los problemas de la rehabilitación en su conjunto, y si no queremos entender que estamos hablando de narcotráfico, si no queremos entender que estamos hablando, cuando hablamos de drogas lícitas y cuando hablamos de drogas ilícitas, cuando hablamos de todos los casos, de las drogas blandas, de las drogas duras, de las que antes se llamaban de iniciación y que ahora ya no son ni siquiera de iniciación, porque ahora se entra directo a la cocaína y a la base
y al LSD y a lo que sea, a la heroína. Cuando no queremos entender que en todas estas estamos hablando de negocio, señores, negocio, con amplias implicaciones económicas. Y en ese negocio hay una cadena que empieza con la producción, que establece mecanismos de distribución, que tiene elementos comercializadores y que concluyen en el consumidor. El consumidor no sale del aire. Aquí no estamos hablando del que siembra una matita de marihuana para su consumo propio. Estamos hablando de eso que son casos excepcionales. Estamos hablando de un negocio en todos los casos. Por tanto, cuando queremos combatir, o como queramos llamarle, prevenir, porque también hay un área de combatir, que es en el tema de control para el narcotráfico. Pero cuando queremos prevenir el consumo, tenemos que conocer que vamos a competir, señores, con los narcotraficantes, con su cadena de distribución, que son los microtraficantes, para quitarle ese consumidor, a ese cliente. Y nosotros entendimos, porque desde el proceso de la Procuraduría, no solamente que no se ha detenido el proceso del consumo, sino que creo que esa afirmación que le escuché en el debate anterior, de que no somos un país consumidor, que no somos un país de tráfico, que somos un país de tránsito, ese es un mecanismo para negar la realidad. El tráfico está aquí y ya se consume. Y para esa época de la Procuraduría hablábamos de adolescentes, hablábamos de 16 años, de 17 años. Ahora estamos hablando de niños desde 6 años. O sea que las circunstancias han cambiado tanto y el microtráfico ha puesto sus garras en todos lados. Y el microtráfico es parte del narcotráfico de manera general. Pero estamos diciendo que hay que ser creativos, que hay que tomar este tema a profundidad. No podemos entender una ley como la que se presenta, que tiene como objetivo básico y fundamental no la prevención integral, señores. Es una ley cuyo objetivo fundamental es burocracia, es cambiar la burocracia, cambiar al CONCEP, sacar a los funcionarios del CONCEP y crear una nueva burocracia. A lo mejor una nueva burocracia que esté acorde con el modelo que se sigue en las leyes de esta Asamblea, que saca de unas manos para poner en las manos del Ejecutivo. Ese es el fundamento de la ley. Es tanto es el fundamento de la ley que deja discrecionalmente al gusto y al antojo del presidente la conformación de la famosa comisión interinstitucional. Verdadero retroceso en la institucionalidad. Salimos de un consejo que estaba determinado quiénes son, una visión multisectorial con sus debilidades, como quiera ser, para dejar una comisión formada por ley que no determina quiénes son ni cuál es su competencia y que queda discrecionalmente al gusto del presidente para que diga ahora sí estos, mañana no, los de acá, y para que la crea cuando él lo juzgue conveniente. Y porque además, cuando hablamos de la Secretaría Técnica, que va a ser más que un SAR de drogas, o sea, ¿quién no quiere ser amigo de este secretario técnico? Que tiene competencias tan amplias, señores, en donde la prevención no asoma. Por favor, lean. De las 9 competencias asignadas a la Secretaría Técnica, tiene un minuto, asambleísta. 7 competencias hablan de control, de regulación, de establecer multas y hasta de cobranzas de esas multas. ¿Dónde está la prevención integral en esta ley? Esta ley tiene que ser creada, señores, con visión multisectorial, con criterio técnico, con opinión académica. Las universidades deben participar, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, ya se dijo aquí, el Ministerio de Deporte, el Ministerio de Cultura. Es una visión integral que hable de la salud, que hable de la educación, que hable de las actividades para la ocupación del tiempo libre. Sí, así es, pero que tenga también un contenido de investigación fundamental, en donde esos elementos técnicos nos lleven a plantear la realidad de los hechos, no a maquillar porque quiero que mi amigo siembre marihuana y lo consuma. Eso no es lo que queremos. Porque hay que decir además que los consumidores de drogas considerados
como enfermos, como adictos. Tampoco son angelitos. En alguna medida también se ligan por acción del narcotráfico, también se ligan con actividades ilegales, con el crimen, también se ligan con el robo, con el asalto. Así que despenalizar también significa, señora presidenta, tratar todos esos temas. Esperamos entonces que para el segundo debate tengamos la posibilidad de tener un contenido de ley diferente. Gracias.